Sabatini, a Mauro Sabatini del Partido Felicidad. Creo que ya estamos conectados. Bueno. Así es, Adriana, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mauro? Un gusto de tenerte acá con nosotros. Lo Estuvimos mismo digo, conversando con Julio Molina, porque queríamos escuchar la campana de quien representa a los trabajadores, la CTA Autónoma, ante la situación que estamos viviendo. Y ahora queremos preguntarte, ¿qué estás opinando de esta situación, especialmente lo que ha pasado ayer, cuando tenemos infiltrados en lo que es la Libertad Avanza, nada más y nada menos que a todo el equipo de Mauricio Macri? No son infiltrados, lamentablemente. Javier Milei, a lo largo de la campaña, se expresó con propuestas y con ideas que paulatinamente se iban manifestando contradictorias. Ajá. Podemos decir que es un mentiroso pertinaz, Javier Milei, que ha logrado alcanzar la presidencia en un acuerdo con el ala más dura de Juntos por el Cambio, del PRO, con Mauricio Macri. Ese acuerdo quedó evidenciado antes de las generales en una manifestación pública que hace Javier Milei, que hace Mauricio Macri, y también Javier Milei, que le trae aparejado críticas de quien era su candidata a presidenta, Patricia Bullrich. Sí. Es decir, hay un acuerdo que no era público, sí había claras, redunda en la simple suma matemática de eso, los 30 puntos de Javier Milei, más los 23 puntos de Patricia Bullrich, teniendo en cuenta que había sacado 29 en las PASO, ¿no? Digamos, Juntos por el Cambio y Patricia Bullrich pierden 5 puntos, pero bueno, esos 23 puntos más los 30 de Javier Milei fueron suficientes para tener un piso de 53 que luego alcanzó los 56 prácticamente. Claro. Entonces, entendemos que nada, es un acuerdo de la derecha global que lo tuvo como ariete a Javier Milei. Javier Milei tenía un discurso que interpelaba el malestar de la ciudadanía, de los argentinos y de las argentinas, cuando hacía referencias a las libertades coartadas, cuando vació de sentido a la palabra derecho y a lo conquistado desde la democracia hasta aquí, interpelando a las jóvenes generaciones, que por cierto, en los últimos años, entre nuestro gobierno, hay que reconocerlo, el de Alberto Fernández y el de Cristina Fernández de Kirchner y el de Mauricio Macri, no logramos en esos 8 años los argentinos poder ampliar y titularizar derechos, en particular a los más jóvenes, y eso trajo aparejada una derrota catastrófica, pero es catastrófica por el signo político y la dirección que va a tomar el nuevo gobierno. Si entendemos que pasamos de un candidato que afirmaba que iba a desmantelar el sistema de salud pública, que iba a desmantelar el sistema de educación pública, que iba a dolarizar, y ahora, por supuesto, los desmantela, pero no va a haber vouchers educativos, que por ejemplo fue una de las principales consignas de campaña. Sí. La dolarización o supuesta dolarización deberá esperar por lo menos un semestre, según lo que ha dicho. La inflación, que le iba a bajar en 10 minutos porque era un experto en riesgos y en inflación, va a demorar, según sus propias palabras, entre 18 y 24 meses. Estamos ante un presidente, una vez más, que al igual que lo hizo Carlos Menem, que al igual que lo hizo Mauricio Macri, asumen con un discurso muchas veces vacío de contenido, en el caso de Javier Milei con una catarata de propuestas que eran claras y de simple inteligibilidad, pero que a la postre se tornaron simples mentiras, simples estafas al electorado y a la ciudadanía argentina. Está claro que va a gobernar el ala más derecha del PRO, los ministros y las ministras que están nombrando los titulares de la cartera de Economía. Digo, es evidente, lo hemos conversado en otras oportunidades con colegas tuyos, Adriana, que los equipos técnicos y políticos que requería un nuevo gobierno
en el caso de que triunfara Javier Milei, los iba a poder encontrar solo en la derecha argentina. Y su expresión política partidaria más mayoritaria es el PRO. Así es. Y claro, ¿no? Ahora uno se pregunta, Mauro, ¿qué es cuando Javier Milei dice, bueno, que él va contra la política, que él va contra la casta, ¿no? Y yo hasta el día de hoy no puedo discernir a qué se refiere cuando habla de la política, ni tampoco puedo discernir quiénes son los que conforman la casta. Pero supuestamente iba a liberar al país de la casta y de los políticos, cuando resulta que ahora ha quedado con la mafia de la política, representada por Macri y sus adyacencias, podríamos decir, y realmente está traicionando Milei aquello que ha prometido a la ciudadanía, está defraudando a la ciudadanía, como ya lo vimos con el tema de los vouchers. Yo me pregunto, ¿no?, de los vouchers en educación, ¿cuántos chicos, cuántos jóvenes decían, yo voy a poder estudiar ahora en cualquier parte? Como si Javier Milei hubiera pensado en darles 3 millones de pesos para que cubran sus gastos universitarios, por ejemplo, ¿no? Aparte de esa irrealidad, está toda esta defraudación ahora porque no va a haber voucher y porque ha retrocedido en muchas cosas. ¿A vos te parece simple y sencillamente que no sabe qué hacer y que por eso está entregando o entregándose a Macri? ¿Qué hay ahí detrás? En mi opinión, sabe perfectamente qué es lo que quiere hacer, lo saben, tienen un acuerdo. Yo estuve, como bueno, bien sabes, Adriana, desde el 2019 permanecido por fuera de las estructuras estatales y regresé a trabajar al sector privado y estuve hace aproximadamente trabajando un mes por mis tareas, tuve oportunidad de valga la redundancia, de conversar con máximas autoridades políticas de quienes hoy gobiernan Italia, que representan a la derecha, la expresión de derecha en Italia que lidera Giorgia Meloni. Claro. Y ellos manifestaban abiertamente que tenían un candidato en Argentina para estas elecciones y que era Javier Milei, que era el representante de la derecha global que contaba con el apoyo de Estados Unidos, que es donde, digamos, se concentra el liderazgo principal de esta expresión, que hoy está, digamos, cuya figura principal sigue siendo Donald Trump, pero también en los países europeos hay expresiones políticas de derecha que están gobernando. Y a Javier Milei lo definían como propio, como su candidato. Por lo tanto, digo, no hay nada de improvisación en Javier Milei. Ha habido una campaña pensada en términos sumamente estratégicos, plagada de mentiras, al igual que fue la de Mauricio Macri en el 2015. Recordarán que eran 3 las promesas de Mauricio Macri: luchar contra el narcotráfico, pobreza cero y unir a los argentinos. La lluvia de inversiones. Claro, pero eran 3 expresiones de deseo, eran 3 promesas de difícil concreción y realización, y lo que hizo, sin embargo, apenas asumió Mauricio Macri, es similar a lo que está haciendo Javier Milei: darle el poder económico real de la Argentina a los amigos transnacionales que representan a la derecha global. Lamentablemente, estos son los signos de los próximos 4 años. Ojalá Javier Milei nos dé una sorpresa y dentro de 3 meses, 6 meses, tenga que estar conversando contigo, Adriana, para pedir disculpas por las expresiones que hoy tengo, pero no hay ninguna señal que nos permita pensar que el gobierno de Javier Milei va a traer prosperidad, desarrollo, paz, mayores derechos y oportunidades reales para que cada uno de los argentinos y las argentinas puedan realizarse en plena libertad. Como dijimos en una solicitada que sacamos de apoyo a Sergio Massa, en libertad tiene que volver a ser el grito sagrado, como dice nuestro himno, y no un eslogan de campaña. En eso lo ha transformado Javier Milei, para mal de los argentinos y las argentinas. Yo me acuerdo, Mauro, que en algún momento dijimos, la derecha en las épocas de Macri se ha apropiado de todas nuestras palabras, incluso la palabra cambio, ¿no? Ahora tendríamos decir que se han apropiado, o Milei se ha apropiado de la palabra libertad. Por último, quiero preguntarte o
considerar tu opinión acerca del tema YPF, entrega de YPF donde están puestos todos los ojos, ¿no? E incluso desde lo que es la jueza que se llama Presca, creo, no recuerdo bien, que dice que, bueno, no va a requerir los 16.100 millones que tiene que pagar Argentina por el juicio que se está llevando a cabo por no haber licitado YPF en su momento cuando se la expropió para el Estado, y que por eso sería a cambio de los 16.100 millones de pesos, piden el 25% de las acciones de YPF. ¿Qué crees que nos espera con este gobierno absolutamente de derecha, conformado por Macri más que por Milei ahora? ¿Qué opinión tienes? Lo mismo que sucedió en la década del 90, la venta, como se dijo en su momento, de las joyas de la abuela, es decir, todo el capital económico de los argentinos y de las argentinas va a ser entregado a manos privadas a precios viles, pero no a manos privadas en condiciones de transparencia, sino a manos privadas en términos de las amistades y los apoyos que ha recibido Javier Milei y que ha recibido Mauricio Macri. YPF y su privatización en los 90 han dejado una huella trágica en nuestra provincia, en particular en el norte, y lamentablemente lo que tenemos por delante es una nueva privatización, la pérdida, digamos, de la mayoría de acciones por parte del Estado argentino, porque la empresa F se rige por la ley de sociedades anónimas, digamos, pero esa participación mayoritaria que tiene el Estado argentino en un 51% es lo que se va lamentablemente a perder, y con ello la empresa de bandera energética que nos permitía pensar, como decías vos cuando charlabas con Julio Molina, una soberanía energética que hasta hace unos meses era posible y que ahora ya no lo será. Digo, la privatización de YPF va a ser probablemente una de las más visibles de una batería de privatizaciones que incluirán en distintos formatos, desde las empresas de servicios básicos, pasando por Aerolíneas Argentinas, pasando por otras decenas de empresas estatales cuya mayoría son superavitarias, y las que no son superavitarias tienen un impacto mínimo sobre el Producto Bruto Interno. Pero bueno, las mentiras que han desparramado en su campaña desde La Libertad Avanza por un lado y desde Juntos por el Cambio por el otro, desde un sector de Juntos por el Cambio por el otro, hay que ser también claros y rigurosos en esto, han llevado a pensar nuevamente a la mayoría de los argentinos y de las argentinas que el Estado no tiene que tener un rol activo. Y como lo sabemos perfectamente, cuando el Estado no tuvo un rol activo en la Argentina, tuvimos desde las peores crisis económicas hasta el advenimiento de dictaduras horrorosas. Así es, Mauro. Bueno, el programa llega a su fin. Nosotros queremos invitarte para próximas ocasiones, para muchos puntos que han quedado en el tintero y que van a ir surgiendo a medida que se desarrolle toda esta desgracia que estamos viviendo. Creemos que realmente tenemos un cuarto ciclo, o sí, una cuarta entrega del país, empezando por la dictadura, Menem, Macri, y ahora otra vez Macri, traído acá infiltrado, que vos dices que no es infiltramiento, y que tienes razón, porque aparentemente estos datos que vos nos das de que estaba como designado o nominado Milei para traer a Macri, para traer todo lo que se desea desde tal vez aquel consenso de Washington, ¿verdad? Nosotros queremos tener tu opinión y la de muchos referentes de los partidos políticos y de otros movimientos sociales a medida que vaya ocurriendo lo que desgraciadamente parece que va a ocurrir. Así que te agradecemos por todo esto que vos nos has informado y nos has ilustrado. Para próxima ocasión quedas invitado, Mauro. Muchísimas gracias, Adriana, el placer ha sido mío y con mucho gusto, toda vez que me convoques allí estaré. Quisiera solo señalar que es el quinto movimiento, primero la dictadura, luego Carlos Menem, luego Fernando de la Rúa y la crisis del 2001, claro, luego Mauricio Macri y ahora Javier Milei.
Con toda razón, Mauro, toda razón lo que acabas de señalar. Bueno, hasta un próximo momento para compartir. Gracias, Mauro. Y bueno, al contrario, Adriana. Por favor. Y nosotros nos vamos corriendo hasta el próximo viernes. Esperemos haberles sido de utilidad para razonar, reflexionar juntos lo que nos está pasando. Muchas gracias. Buenos días.